arratsaldeon ongi etorri, cosplay eta pasarela lehiaketara. Baina... Pero, hay un pero, siempre hay un pero. Pero en este caso es un pero bueno, que es que antes del cosplay vamos a tener el placer de disfrutar de la actuación de una de las idols... Bueno, yo es la idol más famosa que conozco del País Vasco, al menos. Bye. Supongo que habrá más, pero para mí no importan, así que me voy a quedar con eso. Que es una chica que además ha trabajado con discográficas japonesas y ya la conocéis porque la solemos tener aquí casi todos los años. Así que os voy a pedir, por favor, un fuerte aplauso que está esperando, muertita de nervios porque quiere estar con vosotros. ¡Un aplauso para Lunar! Txalo bebat! Y ahora te dejamos que hagas tus cosas. Hola. Dale caña. ¡Hola! No sé si me conocéis, pero para los que no me conozcáis... ¿Ay, que no se habla? Para los que no me conozcáis, soy Lunar, soy una Kaigai Idol de aquí de Euskadi y las Kaigai Idols básicamente son personas del extranjero a las cuales les interesa el movimiento idol y se quieren involucrar con él y yo pues hago un poco así actividades relacionadas con ese mundillo como dar conciertos y así. Y pues en resumen os he preparado un mini conciertito para animaros un poco antes del concurso de cosplay y nada... Antes de empezar ya, por fin, quería hacer un pequeño disclaimer y es que durante esta semana he estado algo enferma de la garganta. No estoy recuperada del todo, pero sí que me veo capaz de cantar, así que para que lo tengáis en cuenta por si en algún momento hago algún... Y nada, para comenzar, la primera canción es de Kimetsu no Yaiba. ¿Hay algún fan por aquí de Kimetsu no Yaiba? Vale, pues la primera canción que voy a cantar va a ser Omura, de la película del Tren Infinito. Y nada, espero que os guste mucho. Sayonara, arigato, koen no kagiri. 悲しみよりもっと大事なこと去りゆく背中に伝えたくてぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた僕らの明日を描いていた飛び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い手を取りそして離した未来のために僕たちは叶う旅僕は君が舞うから強くなりたいと願い泣いた決意を花の手にいい日 Gracias. Una pequeña petición, a ver si me puedes bajar un poquito el micrófono porque me tengo que alejar un montón. Gracias. Vale, voy a beber un poco de agua antes de la siguiente. Vale, para la siguiente canción he escogido una más movidita, que es de un grupo idol no muy conocido que se llama Phantom Sita. No sé si alguien lo conocerá. ¿Alguien? ¡Ah! ¡Qué buen gusto! Bueno, la siguiente canción es Zoku Zoku y nada, espero que os guste y así descubráis un grupo nuevo que escuchar.知ってますか唇ってダイヤソンの端っこなのよ Arriba esas palmas, venga. ¡Hey! ¡Hey!
she said 美人様のおとりでその通りだぜ Go up like a love lover Where a second ただ悪魔のセルファン語るそれは朝笑うファンパターン違う鳴らす前より叫んで全部私のもの私のものI feel like a la 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 I feel like a la 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 Oh I feel like a la 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 I feel like a la 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 I feel like a la 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 もう気楽ならラララ夕方みたいならきっとちょうだい方みたい変な腹みたい全部燃やしてあげるゾクゾクするんだしょ嫌なっちゃわかる今見れてのフェイスめくれるよ愛がいいものに乗れそれがないと壊れちゃうの壊れちゃうのよあまりある before the say over ララララルルル本当嫌になっちゃうわ嫌になっちゃうわ嫌になっちゃうくらいゾクゾクGracias. Voy a volver a beber agua. Vale, la siguiente canción ya es la última porque como he estado enferma he decidido recortar un poquito para no hacerme daño en la garganta. La siguiente canción también es de Phantomcita, esta vez una un poquito así más lenta para ya cerrar, tranquilos. Se llama Hanagatami y espero que os guste mucho también.優しさでどうか足りん覚悟愛したくなった流れ落ちる雫だけが嘘を許してどこではないどこかに繋がっていた動けない動けない心が枯れないうちに呼びかける行く線の内側から私は私の手を引いたVale, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado a pesar de las cagadas. Y antes de irme, al acabar los conciertos suelo hacerme una foto con el público. Así que si no os importa me voy a sacar una foto con vosotros. Sander, la foto por fin. A ver, te desbloqueo. Antes, pregunto, si no me lo quito. Pues no lo sé. Bueno, probamos. Vale. Venga, va. Hazla mejor igual en horizontal. Sí, en horizontal. Sí. Como los becarios. Sí.
Un segundo que los guantes no guantean. ¿Necesitas ayuda? Gracias. Vale, ahora sí, gracias. ¡Agur! Ya. Nos ¿Qué? toca presentar. ¿Qué dices? Que nos toca presentar. La gente. ¿Qué gente? ¿Qué dices? Ah, sí. Marca y eso, A ver, sí, ¿qué está? Amorebietas esto. Bai, amorebieta, cosplay lehiaketa. Lo mejor de todo es que el meme más gordo de toda la tarde no lo estoy haciendo hincade, sino que se me ha roto el guante de verdad. O sea, es que ni hecho de encargo. O sea, me llega a saltar al ojo y ya es perfecto. O sea, es... O sea, ya es comedia involuntaria. Cosplay! Comedia Se le ha involuntaria. roto el guante. Comedia involuntaria, ¿sabes? El guante. No se oye. El guante. Se le ha roto el guante. Que luego se arregla. No, ya, luego se arregla, no pasa nada. Bueno, ya, nos dejamos un poco de... Bueno, no nos vamos a dejar de tonterías porque si no, no nos contratarían a nosotros, ¿no? Pero bueno. Bai, arratsaldeon denori. Orain bai, ongi etorri cosplay lehiaketara. Bai, Yo cosplay estoy eta pasarela. presento en serio un 30% del concurso, el resto lo haces tú. Y es más de lo que suelo dar. Bueno, vamos ya ahora sí con el concurso de cosplay, pero por supuesto, antes de nada, que es un concurso de cosplay, lo decimos todos los años. Están los cosplayers, pero también está la parte súper importante que es el jurado cosplay. Epaileak, vale? Orduan hasiko gara epaileak aurkezten. Lehenengo daukagu Madoka cosplay. Ai, txalo bere bat berarentzat. Bai, Madoka Bartzelonako cosplayer bat da, hogei urte baino gehiago daramatza cosplayak sortzen, eta pertsonaia klasikoak eta kutsu retro bat dutenak taularatzea gustatzen zaio. Sí, y bueno, por presentar, sí, Madoka viene de Barcelona, lleva ya más de 20 años. Yo la he visto en lo personal de representante en la World Cosplay Summit. Ah, bai! Sí, sí, sí. Oh, yeah. Además, ya vino aquí hace unos años de jurado en compañía y donde yo participo, o sea, aquí hay... Y tenemos un muy buen recuerdo de ella, aparte que la hemos seguido, yo al menos la sigo a nivel cuando hace pues, sus cosplay, aparte es una leyenda, la señorita Madoka, así que encantado de tenerla por aquí, que haya venido, ¿no? a participar en este concurso de cosplay de Mangamore 2025. Por otro lado, segundo, tenemos una pareja en este Bai, caso. bikote bat. Voy a pedir un fuerte aplauso para Yuko y Exion. Txalo bero bat. Y bueno, Yuko y Exion llevan 15 años juntos haciendo cosplay, brutal. Además, nos destacan que su parte favorita del hobby son las actuaciones. Y bueno, son de Valencia, pero han visitado muchos países. De hecho, son básicamente son el grupo internacional por excelencia en sitios como World Cosplay Summit Japón, Stream Cosplay Gathering en Francia. Y además también han conseguido Exion el primer puesto en el Cosplay World Masters de Portugal de 2024 y como dúo primer puesto en la categoría Internacional Cosplay League 2022 y un tercer puesto en la Summit Exhibition de Arabia Saudí. O sea que, ojito que han viajado más, ¿sabes? Bai, que todos nosotros juntos. Que yo seguro. Bai, eta azkenik daukagu Asier bat bederatzi. Txalo bero bat! Eta Asierrek 2015etik zinema unibertso ospetsuenetariko batzuen cosplayak, armadurak eta jantziak eraikitzen lan egiten du. Besteak beste, Marvel, DC, Lord of the Rings, Ghostbusters eta bereziki
Star Warsekoak. Baina gaur Batmaneko traje batekin dator. Bueno, entonces tenemos a Madoka la leyenda, tenemos a las estrellas actuales, Yuko Bai. Jackson, y tenemos al profesional de los props, ¿no? Que sería Asier 1199, que lleva desde 2015, ¿no? Trabajando para películas de gran enjundia, como puede ser Marvel, DC, Señor de los Anillos, Ghostbusters, también Star Wars. Así que, bueno, eso le ha llevado a ser parte también de la Legión 501, de los Mandalorian Mercs y de la Rebel Legion, que son oficiales de Disney, ojito, y de Lucasfilm. Cuidado, poca broma. Aquí solo traemos lo mejor de lo mejor y luego, como se gasta tanto el presupuesto, pues presentamos tú y yo. Bai. Ahí está. No, saitzelezko epaimaiak ditugu gaur, así que benetan txalo bero bat laurentzat, mesedez. Eta oin bai ya podéis temblar. Bueno, lo bueno es que hay un trabajo previo maravilloso por parte de la organización, a la cual, como siempre, damos las gracias porque nos sigan manteniendo en el puesto. Y los han puesto en orden, así que bueno, vosotros os vamos a explicar un poquito el orden en el que se va a llevar a cabo este concurso de cosplay, que este año cambia un poquito el orden, Arrate. Bai, gaur hasiko gara lehenengo cosplay lehiaketarekin. Lehenengo izango ditugu hemen aktuazio guztiak. Eta horren ostean pasatuko dira pasarelakoak. Lehenengo kosmodelak eta azkenik kosmakerrak okerrez banago. Bueno, como bien ha dicho Arrate, este año cambiamos un poco el orden y empezamos con las actuaciones del concurso de cosplay. En vez de la pasarela, que la vamos a hacer después, primero categoría Cosmaker, luego categoría Cosmodel. Explicamos rápidamente, la pasarela es como una versión reducida del concurso de cosplay en el cual pues una persona sube, posa para la foto, hace una pose característica de su personaje y pues la gente le saca fotos y luego pues también optan a un premio, ¿vale? Bai, Y super nada, askarra. dicho esto, pues vamos a ya empezar con el concurso de Bai. cosplay ya, en serio. Ya empezamos con toda la mandanga, a tope. Bai, osea, jarri holan segurtasun ualak, porque esto va a traer curvas. Necesito encontrar la hoja. La hoja. La hoja. Es que... Zaldion baten lez. Listo. Ba, lehenengo postuan Al final va ido. cosplay individual bat daukagu. Que sí. Vale. Ese segundo, ya está. ¿Ves? He dicho un 30%, ahora me viene el Bai, 70%. kokatu zara. Vale, ba. Me viene el 70 restante. Bueno, empezamos con un cosplay de categoría individual. Vamos a ver si se tiene que preparar. ¿Hay atrezo, señor? Izan, Izan, presaude. Vale, antes presago. de que digamos tu nombre Presago. de furro, ¿tienes que traer algo más? ¿O solo tu presencia es suficiente? Bai. Pues suficiente entonces curra. recibamos con fortísimo aplauso a Ethan, alias Sadodinus, que nos viene de Don Carnage de la serie Tailspin. Tailspin. ¡Fuerte aplauso! Atención plebeyos, admiradores y rivales que no tienen oportunidad. El grande, el imparable, el inigualable, el guapísimo Don Carnage ha llegado a reclamar su legítima victoria en este concurso de cosplay. ¿Cómo que cosplay? ¿Esto no es un evento de reclutamiento para nuevos piratas? ¿Pero qué clase de estafa legal es esta? En fin, ya que estoy aquí, obviamente voy a ganar. Después de todo, mi cosplay es perfecto. Tan perfecto que... ni siquiera es un disfraz. Es mi uniforme oficial de villano de primera categoría. ¿Y qué veo aquí? Personas disfrazadas de personajes heroicos, poderosos. Oh, y hasta algunos con mallas ajustadas. Oh. Hola, guapo. Luego hablamos. Pobres ilusos. Ninguno de ustedes tiene el carisma, la presencia, el talento y lo mejor, esta cara tan fabulosa. Bueno, lo que quería decir que este concurso es mío. Y para probarlo, he aquí mi lista de razones por las que merezco ganar. Primero, soy increíble. Segundo, mi cosplay es real. Tercero, mencioné que soy increíble. Cuarto, nadie más en este concurso tiene un bigote tan elegante. Sé que yo tampoco lo tengo, pero si lo tuviese, sería el más elegante. Quinto, si no gano, accidentalmente desaparecerán los premios. Pura coincidencia, claro. Pero tranquilos, como el magnífico pirata que soy, les concedo la oportunidad de aplaudirme ahora mismo y evitar el desastre. ¿Eso es todo?
qué tacaños son con los aplausos. ¿De verdad tanto les cuesta cogerse las dos manos y juntarlas? Bueno, en fin, jurado, que me deis el premio, porque si no, yo, Don Carnage, no me responsabilizo de lo que pueda pasar. Gracias, gracias. Ahora pueden victoriarme o ir despavoridos. Ambas opciones me parecen satisfactorias. El escalón sigue siendo peligrosillo, ¿eh? Eh, 2025 va a acabar antes las obras del metro de Madrid, ¿eh? Que el escalón está guapo, ¿eh? Eta galdakoko metroa be bai. Sí, yo creo que va a llegar el metro a Galdácano. Va a llegar a tu casa en Aperribai Que va. antes de que arreglen el escalón. Ojalá. Yo te digo una cosa, esto está hecho hasta que yo me caiga. El día que yo me caiga, ahí ya habrá lloros, habrá risas también. Ni oraindik ere ez naiz erori. Baina Ojo, gaur- habrá gaur ez risas. dakit, Primero que lloros míos, habrá risas del público. Espero. ¿Te imaginas que no? Durísimo. Bueno, pues dale caña. Bai, urrengo partaidea, loa belladona daukagu, bertoko bebai cosplayer ezagun samarra ja, eta Diablo lau bideojokotik, bai, egin du cosplay berri bat, La verdad, espiritualistarena. Me sorprende un montón que Loa vaya del diablo. Bai, si eza. nunca Inoiz ez. Si nunca ha ido del diablo en los últimos 10 Na. años. Ez. Pero ojo que ha cambiado de juego, ¿eh? Cuidado. Bai, oen ja, laugarrena. Claro, ya el tercero estaba muy trillado, ya no le quedaban fallas que hacer, ¿sabes? Ha dicho, hostia, me voy a actualizar un poco. Vale, ba, orduan txalo bero bat loarentzat. Así que, pues, por favor, tenemos un aplauso muy fuerte para Loa Belladona, que nos viene del espiritualista del Diablo 4. Solo algunos de los míos pueden ser espiritualistas. De niños, los más prometedores se enfrentan al juicio en la niebla. La prueba comienza y acaba con dolor. Quien no es digno, no vive. Para los débiles, las sendas acaban aquí. Para los dignos, esa senda conduce a un poder sin igual y a la responsabilidad sagrada de usarlo bien. Aunque el mundo mortal está diseñado para quebrarnos el corazón, la mente y el cuerpo, existe otro que nos alienta. No tenemos miedo. No tenemos par. Caminamos con los guardianes ancestrales de las tierras informes. Su poder es nuestro poder. Su causa es nuestra causa. Forjamos vínculos inexorables en el reino de los espíritus para vencer a los horrores de este. Somos espiritualistas. Ese micrófono. ¿Quieres que lo lleve yo debajo de la manga? Mientras no se acople. Vale, ba. Itzelezko aktuazioa. Vale, ba. Orduan jarraituko dugu, bai? Lehiaketa... En este caso, pues tenemos un grupal. Itxaron. Dime, Eta zure mikrofonoa? ¿qué micrófono? Mikrofonoa. No me hace falta. Mikrofono hau. Ah. Bueno.
Ya decía yo. Ya decía que soy muy lejos la gente. Número 4. Bai, laugarren partaide. Bueno, ez hirugarrena. A ver, tengo una petición de parte de... No, grupal. Sí, pero que tengo una petición de... Vale, barkatu, es que... Luego soy yo el que no se entera, ¿eh? Muy mal. A ver, me ha pedido el señor del inframundo, al cual no debería desobedecer, alias Hades, Es que es que carismático. por favor, el de la máquina de humo, que no sé quién es... ¿Quién es? El del medio. El del medio. Vale, Usted lleva la máquina de... Hombre, este ya es amigo nuestro. Este nos quiere. Ya nos conoce, ya nos odia mucho. Vale, nos ha pedido que por favor, si puedes, cuando entre a desecharle humo. Es el señor de azul. Baina uste dut guztietan jartzen duela, ¿Qué? Que ponen todas. ¿Pero en qué idioma estás hablándome? Bueno, entonces, vale. Dicho esto, vamos ahora a presentar el siguiente participante, que en este caso es un grupal, primer grupal de la tarde, y tenemos a unos veteranos ya de guerra. Arrate. Bai, hauek partaide ezagunak dira Destronados Plus Cosplay. Eta gaur, cosplay ezagun bat akarte. Que como para también, otro como lo va, para no variar, vienen de Disney. Bai, beti. No me lo esperaba para nada, en este caso de la película, bueno, de la película Hércules, pero de las figuras de Disney Doll Limited Edition. Recibamos con fuerte aplauso a Destronados Bai, Plus txalo bero bat. con Hércules y Hades. Hala. Bueno, y aprovechamos la ocasión para pedir un aplauso para las atrecistas, por favor, gracias. Parece que no, pero ojo la vidilla que dan, ¿eh? Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios héroes. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el poderoso Hércules. Sé que llegaré, ese es mi destino, solo un paso doy y más cerca estoy, llegaré al final, sé muy bien a cuál, al lugar de donde soy y a mi lugar me voy. Si existe un dios al que no hay que calentar, ese es Hades, pues tenía un malévolo plan. El inframundo gris servía a Hades, Dios sin virtud. Creer que era cruel e infame, tan cierto como tú. Dentro de 18 años exactamente, los planetas se alinearán y tú, Hades, sobre todos, gobernarás. Aconsejo cautela en esta historia. ¿Cómo dice? Si Hércules lucha, tú no tendrás gloria. Bueno, bien, estoy tranquilo, estoy bien. Bendición, Hércules campeón. Parte favorito en las encuestas de opinión. ¡Qué bombón! ¡Qué gran corazón! Ponlo frente a un monstruo y ya tienes la atracción. Eres un nadie, Pero
Me llamo Hades, señor de los muertos. ¿Cómo te va? Ahora no, ¿quiere? Según parece, no dejas de interponerte en mi camino, ¿sabes? Se ha equivocado de hombre. ¡Escúchame, pequeño Gilo! Tú escúchame, ¿quieres? Yo te guardaría eterna gratitud si te tomaras un día libre en tu negociera y comerás. Los monstruos, los desastres naturales pueden esperar un día. Está loco de remate. No tan deprisa, verás. Puedo ejercer un pequeño poder que tal vez te interese. No debes tocarla. Verás, Meg sale con un grupo nuevo últimamente y un grupo no muy vivaracho, la verdad. Te gusta hacer tratos. Cógeme y libera a Meg. Rescátala. Ella sale, tú te quedas. Oh, se me olvidaba. Morirás antes de alcanzarla. Eso es imposible. No puedes estar vivo. Deberías ser un dios. No lo sé. Ay, mis hojas. Ay, el juego de Rubik. Para luego, no me va a gustar. Luego voy. Igual les bajamos esto. Vale, espera, que voy. Tranqui. Sí. Cuidado que no le quiero dar a él. Qué ricasco. Vale, va, Itzel. Wow. Mira, si te pones aquí te quedas ciego y si te pones aquí Nos han dicho que aquí no, de aquí no pasemos. El suelo es lava. Bai, que porque bestela ez dugu Mira, izebez de la ikusten. tabla 1, 2, 3, 4, 5. Zazpi. ¿Qué? Zazpi. Ese número es muy difícil. No. Sí, Vale, que no pasemos de la sexta tabla. Vale. Dicho esto. Hurrengo partida. No. Había una línea y la cruzaste, tía. No, ¿eh? Bueno, a ver, lo siguiente. Tenemos una petición también ahora de la siguiente participante. A ver, os comentamos un poco, ¿vale? Palabras literales. No quiero parecer que estoy haciendo aquí el mongo en el escenario sin ningún sentido porque va a bailar. Bai, dantza egingo du eta nahi du zeuek animatzea. Quiere eta que el público le anime. Imaginaos que estamos en la ematea. plaza. Imaginemos la plaza del pueblo y hay una persona con la guitarra echando monedicas y hay una persona bailando. Ba, zeuek animatu, bale? Sin entrar, es que claro, iba a decir, sin entrar en colectivos, porque claro, va de Joroba de Notre Dame. Bai. Claro, es gitana, es decir, Bai, es esmeralda. eta dantza egingo du. Y va a bailar, ¿vale? Bai. Sin estereotipar nada. Sin cabra. Pero bueno, que nos ha pedido que por favor que le hagáis interacción al público, palmas, animar. Dice que por un bocata lomo baila. Bai. Literalmente ha dicho que tiene que ser de lomo, también te De digo. lomo, bai, bakarrik. No le vale tortilla de ayer, Es no, lomo. lomo. Le ofrecí una hamburguesa del Majin Burger y le he dicho que no, con lo buenas que están. Lomo. Nada, lomo. Vale, Bueno, va. dicho esto, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, así que ahora te vamos a presentar a la quinta participante. Vale, ba, Sofía, badator, pues, Esmeralda, bai, pertsonaiaz. Ordun, ¿Qué? un txalobero? Ah, Y nos fuerte tiramos. aplauso. Sí, eso, fuerte aplauso. Bai, txalobero bat! Estaba preocupado porque he pasado la línea. See the finest girl in France make an entrance to entrance. Dance like Esmeralda. Dance! Hey, soldier boy, I see how you stare. Hey, what's your man?
here. Come see me dance. Hey, what can it hurt? It's just a dance to the rhythm of the tambourine. ¿Qué pasada? Vale. Vale, va, zelako aktuazioa, Ondo ikusi zaituzte. La regla! Barkatu. Chiquilla. Jo, es que se me olvida. Estoy tentzait. Ba, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Aquí sí puedo estar, vale. Sí. Va, bueno. Gure, nahi duzu, bai. Ah, eso, sí, la hoja. Es que estaba jugando con esto, joder. Dena azten zaizu, Jolines. Sí, pero no se me olvida qué línea no hay que cruzar, Vale, va, orduan jarraituko dugu lehiaketarekin. Bueno, pues después de la actuación de Esmeralda, tenemos otro individual. En este caso, mira, cambiamos de Disney, llevamos un ratito. Bai, eta ja animera temática pasatuko gara. Anime clásico, aunque clásico pero actual. Lo Bai. tiene todo, lo mejor de los dos mundos. Bai, klasiko eta oraingoaz, One Piece telesaietik dator. Bai. Bueno, siempre hay alguien de One Piece en... Beti, hori errespetatu egin behar da. Y en este caso, pues tenemos a Oyer, que es otro veterano. Yo creo que aquí todo el mundo ya repite. Esos que les caemos bien. Oyer edo Taida, igual, bebai, Taida, os suena. que ha venido también de One Piece. Yo le recuerdo de Kurohige, por ejemplo, Bai. de borracho. Bai, de Barba Negra. Este año no, este año viene de médico. Bai, dator. Ai, super cookie da, pertsonaia. Sí, el personaje sí es Cookie. Bai. Vemos a Taida, que nos viene de Tony Chopper. Txalo Fuerte bero bat. aplauso. Voy a llegar tarde a la cita. Tengo que llegar rápido, si no me matarán. Tengo que llegar cuanto antes. ¿Qué cita tienes? ¡Tengo que ir al otorrino! Uy, va, si yo soy médico. Esto... Yo creía que eras comida de emergencia. ¡Y una mierda! ¡Comida tu abuela! ¡Ah! ¡Nos están mirando! No estoy. No estoy. Te equivocas. Aquí no hay un reno. ¡Ah, qué lindo mapache! ¡Mapache tu abuela! Uy, casi lo olvido. Me tengo que marchar. Me espera un barco para zarpar. Hasta luego. Hasta luego. ¿Pero quién te guía? ¡Zorro! ¡Jo! Ya me he perdido. ¿Y ahora? ¿Cómo llegamos al barco? Pues con una brújula. ¡Vámonos! Espera un momento. Esto suena raro. ¡Se han montado huelgas en mí! ¡Que os den! Yo me voy al barco.
Uipa. Bueno. Neu ere zenbatu ditut. Por si hombre precavido vale por 2, ¿eh? Baina, kasu honetan saldia, caballo precavido. Caballa precavida vale por 2. Bueno, Bale ba, orduan jarraituko dugu. el número 7. Zazpigarren, bai, grupal, taldeko cosplaya. Ez duzu nahi? No quiero presentar. Baina zergatik ez duzu nahi? Que estoy enfadado contigo. Nirekin, zergatik ba, zeba? Porque veo que te he mirado y tienes brillitos en los ojos Ah, bai. y a mí no me has echado. Ez que guapa zera. Baina nahi duzu horren jartze horan? No me eches ahora, ya no quiero, porque si no, ahora ya no. Ya tarde. Que si no, si me lo echas ahora no me puedo seguir enfadado. Ah, bueno. Claro. Ya no me sirve. Soy una caballa de alto mantenimiento, ¿vale? Alto Claro, eso sí. mantenimiento. Brilli behar duzu. Consumo eno de primera calidad. Eta brilli be bai. Y brilli también, Eta brilli. por supuesto. Bale ba. Orduan Brilli que pueden encontrar en el Artisale. Bueno, bai, eso luego hacemos promo. vamos, itzelitzen brilli. Número 7, tenemos un grupal de un juego que a ti te encanta. Bai, datoz. Pone a mí Bai, y a todos. bideojoko batetik ezaguna da eta gainera ez duela, o sea, ez dela asko atera da bigarren partea dela Silksong. Bai? Hollow Knight eta Silksong ezagutzen duzue. Dejó de ser meme el año pasado a realidad. No, este año. Este año dejó de ser meme y pasó a ser una realidad. Irailak lau, el 4 de septiembre dejó de ser meme. El 4 de septiembre tú Bai, recuperaste la esperanza de la vida, estabas a punto, tenías la horca en casa. Bai. Te salvó la vida. Un chico no se quedó sin novia por gracias a Silksong. Qué bien, menos mal. No he tenido que presentar con Yaiza gracias a que el Silksong ha salido. Qué bien. Vale, ba orduan Te ja. quiero, Yaiza, mañana presentamos juntos. Baina bai, oain igongo dira Maseto eta Dekunes. Eso bai? es, Maseto de Kunes. Hollow Knight sería... Hollow Knight es el nombre del grupo. Hollow Knight, El bai. Hollow Knight. El Hollow- No, hay el Hollow Knight. Knight. Que vienen de El Caballerito y Bai. Cornet de Hollow Knight 1 en este caso. ¡Fuerte aplauso! Otzalo bero bat. Hegale, Hakana Sagamos, Gala Negosa, Dros. La Fenu Venido.
¿O no? Qué sudada, madre mía. Madre mía, qué sudada. Pobrecicos, se les veía ahí muy guay el todo, pero es que, claro, es un cosplay muy sacrificado. A veces la movilidad, el calor, aquí hay focos. Ezin ditut besoak altzatu. Focos que si no nos acercamos demasiado no nos harían daño. Y bueno, Zenbatu ditut berriro. has contado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, pues si sabes contar, dime, ¿qué número tenemos ahora? Oain 8. partaidea daukagu, bai? Y bueno, cambiamos un poco del tercio de videojuego a una de las series quizá de más éxito de Disney Plus, ¿no? Bai. Seguro baiet denok ezagutzen duzuela Mandalorianoa, de Mandalorian, Sí. bai? Así que cuidado que vamos a recibir con un fortísimo aplauso Bai. a D'Angelo, que nos viene D'Angelo. del Mandaloriano, o como quiere que le llamemos, el mejor papá del mundo. Cuidado. Edo el mejor papucho del mundo, be bai, Pedro O papucho, Pascal. sí, claro, Pedro Pascal obviamente es el mejor papucho del mundo. Bai. Así que fuerte aplauso para el mejor papá del mundo, D'Angelo. Txalo bero bat! Grogu es mi aprendiz. Ahora ya no es un huérfano. Añádelo al cantar. Es demasiado joven para hablar, así que también lo es para aceptar el credo. Si su padre diera permiso, no se convertiría en un aprendiz mandaloriano. Sí, pero sus padres están lejos de aquí. Entonces lo adoptaré como hijo mío. No es posible. No pasa nada. Todo el mundo sabe que los niños son de goma. Está bien. Está chiquito. No pasa nada. Está bien. Lino. Está bien. ¿A que sí? Estoy cansado, jefe. Esto... Era un evento canónico. Lo que acaba de pasar. A ver, yo he visto un par de traiciones ahí, ¿eh? Bai. O sea, yo, el concepto buen padre, la custodia está barata. Se ve. Tenemos una legislación laxa. Por otra parte, creo que no era el Mandaloriano, creo que era Spider-Man. Bai, denbora guzti honetan Spiderman. El hombre izan que da. araña era. Ez, arma gizona. Ez no de araña, de araña. Ah, es el hombre, Spider-Man. Bai, Spider. Es el hombre que trepa. Arma. Ah, vale. O aramu. O... Voy a fingir que sé lo que me estás diciendo. Vale. Arma. Entonces, ¿el 9 al final estaba? Sí, bai, ¿no? Bai. Es que ha sido sí, no. O sea, Es que eso soy coste mañana es una de indecisión constante, ¿sabes? En plan,
Yo ya llevo un rato pensando, como no está el 9, la estoy liando. Yo tengo una ansiedad. Mientras suba alguien... O sea, tengo más ansiedad que con las carreras, ¿eh? Es lo que te digo. Bueno, pues número 9, en este caso, un individual. Así que, bueno, aquí damos la bienvenida, Rate. Jaras, etorriko da, bideojoko batetik, Project Sekai, eta pertsonaia... PSK, para los que no sean otacos como yo, el PSK es lo de la Miku. Más o menos, así, entre comillas, tiene que ver la Miku. Vale, ederki. Project Sekai te puede sonar a chino, pero si te digo Miku, sí, ¿no? Bai, hori bai, ¿ves? jatzen Más Miku bai, fácil. ezagutzen dut. Pues nos viene de Kanade Yoisaki del Project Sekai, así que fuerte aplauso para Yaras. Txalo bero bat! Las furras. A Mute no la habéis visto, ¿no? Ah, sí, sí. Es que se me había ocurrido una cosa maravillosa para lo siguiente, pero es que no está la persona que necesito. Oh. Es que no la encuentro, tío. Si supiera dónde está... Ah, no está. Ah, bueno, otro año. Luego te lo cuento. Bale ba, Número 10. oin bai, jarraitzen dugu. Eta kasu honetan, Abi bai, ezagunak izango dira batez ere pertsonaiak, seguro baietz, emetik guztiok entzun duzuela inoiz. A ver. Huntrix. Está un poquito de moda, un poquito. El Arti Saley deja claro que está de moda. Bai. Orduan, bueno, antzespen txikitzo bat izango duzue Huntrixena, eta kasu honetan nortzuk datoz? Pues nos vienen en grupal Miriam, Nayara y Melanie, y nos vienen de, obviamente, los tres personajes principales de K-Pop Demon Hunters, Rumi, Mira y Zoe, con su traje, ojo, con su traje de gala, cuidado, Bye. Poca broma, no de andar por casa, no. El traje bueno, el del Homun. Vale, va, pues ahí. Pues nada, bueno, Bai, lo tienen no, preparado beraien ya, esatena, beraien algo me esatena. dice que van a bailar, así que, fuerte aplauso. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my
Bueno, Neskak. Tremendo baile que os habéis marcado. Hola. Hola. Hemos venido en una misión especial. ¿Cómo especial? ¿Secreta? Especial, secretísima. ¿Cómo de secreta? Súper secreta. Estoy dentro, jefa. Perfecto. Necesitamos la ayuda de toda la gente de Amorebieta porque necesitamos sellar el Honmun. Así que, por favor, todos, necesito que deis un aplauso muy fuerte y un grito muy alto para que nos oiga esta Guima. Vamos a pedirlo amablemente, ¿vale? Con tu permiso. Amablemente, todos brazos arriba. Chicas, ¿creéis que han sellado el Honmun? Gracias. Sí. ¿No? Le sigo apuntando a No, salida. no, eso sonaba Más. flojo. Espera. El de verdad. Ahora sí. Lo he hecho bien, Muchísimas jefa. gracias. Lo he hecho bien, jefa. ¿Me contratas? Súper bien. Gracias. Nos puedes traer el café, pero no se lo eches a las Doy plantas. subvención. Si se lo echas a las plantas, ojo, ¿eh? No. No. Pero me han dicho que tenéis un león retrasado. Hombre, pero es que ese puesto ya está ocupado. Pero yo podría ser un caballo retrasado. Nos lo pensamos. Mierda. Eso es que no me van a llamar a Rate. Jo, ¿se lo podéis dar a Muten? ¿Se lo puedes dar a Muten? Amablemente me lo ha hecho para que hagáis el común. ¿Y eso? Una pluma. ¿Qué es eso? ¿Eso de quién es? De la Rita Coa. Pero, ¿y esa cosa verde? ¿Es de aquí, Torche Següen? No. Espera, que está dejando pruebas. Que se me da mal lanzar cosas. A ver, si dejas pruebas no es secreta, jefa. A ver si voy a ser yo el listo. Pruebas y testigos se te No dan lo soy. ¡Hala! Aquí. A ver, yo lo del currículum en el sitio este de la agencia de secreta de los K-popers, A ver, Utsi. Vota. yo creo que no les he gustado. Vaya. Que me han visto muy agresivo. Bueno, a ver. Bueno, último participante Bai, del azkenengo cosplay. partaidea. Ojo, no del cosplay en total, del cosplay con actuación. Bai, hori. Especificamos. Eta badator, oin bai, ninde, beste bideojoko ezagun batetik, en plan franquicia bat. Estoy muy decepcionado con ella porque el otro día yo le rebauticé como Puchi Cosplay y se ha vuelto a Puchi poner Cosplay. Ninde. Ah, Pero bueno, yo la llamaré como ella quiera, que para eso es una traizioa, diva. Puchi Cosplay. Recibamos con un fuerte aplauso a Puchi Cosplay, Puchi Cosplay, que nos viene de Lady Lady Dimitrescu Dimitrescu. de Resident Evil 8. Txalo bero bat! Espera, un momento que viene su marido a montar el tinglao. bai, Espera. barkatu. Atrecho. A ver, joder, Gonzalo, estás fuerte, ¿eh? Estás, uff. Estás para hacer de Geralt en la nueva, ¿eh? A lo fem fatal. qué Mejor chulo. que Liam Hemsworth, seguro. ¿Listo? Oain, bai, prest Pues dago. ahora sí, nos retiramos los que sobran, nos dejamos con Ninde. Venga, beste txalo bat. Madre Miranda, siento informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Porque está en mi castillo y ha resultado ser demasiado para mis hijas. Cuando lo encuentre... No, Madre Miranda. Sí, claro, comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. ¡Al infierno con la ceremonia! Ese hombre pagará por lo que ha hecho. A ver, las del gallinero, se me callan. Bueno, ya está el señor azul pervertido. Lander. Eres una vieja verde, Lander. Que hay ropa tendida. A ver,
Paso, menos paso, menos Pero paso. bueno, ¿cómo que te doy un cigarro? ¿Esto qué es? ¿Que aquí hay niños? ¡Ay, va! Pues sí. ¡Apurtu eginda! Decir no, decir no al tabaco, chavales. Bai, hori ondo da. No, es un mensaje súper positivo al que yo apoyo 100%. El tabaco es malo y mata. Eta zuerre, Muy bien. inoiz bez. Di que Super sí. txarra da. Así me gusta, concienciando a las nuevas generaciones, Puchi. Muy bien. Bai, ba. Muy bien, porque aquí somos caballos, pero estamos concienciados con la salud. Bai, caballos caballerosos. Y sobre todo con la salud mental. Y por eso vamos a abreviar para que no tengáis que escucharnos mucho. Bai. Hain bai, ja, bukatu dugu. Este ya no vale, ¿no? No. Pasarela. Eta zu... Es que no me ha gustado. Ah, vale. A ver, yo es que soy más de papel fotográfico. Vale. Este está raro. Vale, ba, eta oin ja, pasako gara pasarelara. Bai, oin hasiko gara pasarelarekin, cosplay Sí, pasarela. bueno, van en orden. Primero los cosmakers, luego los Bai. cosmodels. Explicación rápida entre cosmaker y cosmodel. Bai. Cosmaker es el que viene y desfila con un traje que se ha hecho él mismo, las props, modificada la ropa, etc. Cosmodel es quien viene aquí y también desfila, pero el traje o bien se lo ha hecho otra persona o lo ha comprado como nosotros. Bai, gure kasuan kosmo dela gara gaur. Claro, nosotros pues obviamente pues aprovechamos que vamos montados en el dólar aquí con la subvención pues y a tope. Vale, va. Sí, ya que no... Eso. Bueno, vamos a hacer esto ahora como todos los años. Vamos a ponernos por aquí para que vayan subiendo. Les vamos presentando sin bajarnos. Bai, para uno nos tenemos que bajar, recuerda. Para uno nos tenemos que bajar. ¿Sí? Sí, Andrea. Luego sí. Pero es las últimas. Vale, pues tenemos control. Neno, ¿tenemos musicote? Bai. Sí, ¿no? Bueno, ¿Qué, musicote. ¿Qué nos has traído? Más bajo, porfa. En plan, musicote o cosas. Ah, vale. O sea, vas a poner lo que estaba puesto antes. O sea, básicamente trabajas menos que yo. O sea, qué desgraciado. Bueno, la música tiene los toques. Bueno, pues arrancamos. Bueno. Arrancamos con la pasarela 2025 de Mangamore. En primer lugar, en categoría Cosmaker, no sé si está preparada, espero que sí. Recibamos con fortísimo aplauso a Mori, que nos viene de... Bueno, Mori, ¿está? ¡Mori! Espérate, a ver, Cosmaker, Igual no, Pasarela. Integrantes de Pasarela, Pasarela. Cosplay. Ya la estoy viendo. Que pasen los de la pasarela. Ni es que... Eso. Bueno, Vale, ahora ya sí. espera. Entonces, ¿qué? No. ¿Todo bien? Usted dut baiet. Pues entonces con el número 1 recibamos a Mori, que nos viene de Kaylin Kiraman de Arcane. Bai, O del LOL, bueno, es la versión de Arcane, pero del LOL. Lehenengo partaide daukagu Mori eta Arkanetik Kailin Kiraman pertsonaia dakar. Gure bigarren partaidea Fantástica Cosplay da. Eta, bueno, Archivo de las Tormentasetik Xaian Dabar pertsonaiatik dator. Txalo bero bat! Bueno, con el número 2 tenemos a Fantástica, que nos viene de Shalan Dabar, del libro del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Y continuamos con el número 3. En este caso tenemos a Vantasa, que nos viene de Alex Traza de World of Warcraft. Bai, eta hemen daukagu Vantasa, World of Warcraft bideojokotik, Alex Traza pertsonaiarekin. Le cuesta andar porque Alex Traza es más de volar. No, es que armadura Es más de da por el cielo, izeles, es aérea. Guau. Más de lanzallamas y eso. Vale, eta gure urrengo partaidea Irati da, eta One Pieceetik Katakuri pertsonaia dakar. Txalo bero bat! Y con el número 4 recibamos a Irati, que nos viene de Katakuri de One Piece. Número 5 para Cos Diamond, y también nos viene de Arcane, de la versión de la segunda temporada de Jinx. Eta oin daukagu Cos Diamond Arkane, telesailetik Jinx pertsonaiarekin.
Ese arma para lo del Homun hubiera estado guapo también, ¿eh? Bai, Wimaren Yo aurka hori, he estado fino, he estado poco fino pidiendo la mute en el rifle. Vale, gure hurrengo partaidea Zintia da, eta Zakizo marrazkilariaren txika fresa pertsonaia dakar. A ver, accidente... No, bai. Bai, Zintia. Txalo bero bat. Y con el número 6 recibimos a Zintia, que nos viene de la chica fresa, sacada de una ilustración de Zakizo, de la famosa ilustradora. Katagorri eta guzti. Ay, tiene una ardillita. Ay, me está llamando. No la robes, Alex, no la robes. No la robes. No. Pero... Número 7, tenemos desde el universo de Saint Seiya, Caballeros de Zodiaco para los viejunos. Chinchilla. Aria de Sagitario, que nos viene de Caballero Sagitario, de oro. Bai, Caballeros del Zodíaco telesaietik, Aria de Sagitario, eta Sagitario. Vale, eta gure hurrengo partaidea, bestea, oin eskilera jaisten da bilen bitartean, Meri txikita da eta One Pieceetik Nami dakar, del arco de Wano. Y con el número 8 tenemos a Meri chiquita de Nami Wano de One Piece, de Nami versión Wano, de One Piece. Número 9 en este caso, para Rock-chan, que nos viene del videojuego Final Fantasy IX, en este caso de Garnet Til Alexandros. Eta gure hurrengo partaidea, Rock-chan da. Para los amigos Princesa Garnet. Princesa Garnet, o Daga. Lagarni. Daga. Laga. Vale, eta gure hurrengo partaidea, Aitor da, eta Los Anillos del Poder Teiesaretik Anatar pertsonaia dakar. Y bueno, con el número 10 tenemos a Aitor, que nos viene de Anatar de la serie Los Anillos del Poder. Anatar, que pone entre paréntesis que es Sauron. No, pero spoiler. Lo pone aquí. Ah, bai, egia. Si no es spoiler, si lo pone aquí. Spoiler si lo pone, vale. No es spoiler si lo pone en la hoja del presentador. Ojo, que tenemos una edición especial. Vamos para abajo. Bai. Que vamos a presentar a una cosplayer que necesita, por favor, que le demos un fuerte aplauso, pero tenemos que bajar nosotros a presentarla como Dios manda. Número 11, tenemos a Fira, que nos viene... ¡Ay, el acople! De Memechi de Tamagotchi. ¡Fuerte aplauso! Bai, eta orain dakago Andrea, Fira, cosplay, eta Tamagotchitik Mametchi dakar. Ahí está, fuerte aplauso. Gracias, chicos. Y volvemos para arriba. Eta hoy ya bai. Azkenekoa. El último. Bai, azkenekoa. El último participante de la pasarela Cosmaker, ojo que todavía quedan los Cosmodels, bai, es Roxe, que nos viene de Zagreo, de la saga Hades. Eta hemen daukagu Roxe, Hades sagatik, eta Zagreo pertsonaia dakar. Yo no te quiero decir nada, pero Hades está por ahí, ¿eh? Luego igual tienes que hablar con él. Hazle una visitilla, que seguro que te echa de menos. Y esto eran los Cosmakers, ¿no? Bai, hau Cosmakerrak izan dira, eta oin O sea que la hoja ya no me sirve, ¿no? No, tampoco. Baina. Gero hori dana batu behar duzu, Que no recojas, he dicho. Bueno, y vamos con... Tenemos unos cuantos, ¿eh? Tenemos por lo menos 14. Venga, va, hasiko gara orduan. Cosmoderekin, talde... Espera, para un momento todo esto. ¿Está sonando un mundo ideal en euskera o qué es esto? ¿Esto es una pasarela Cospi o qué es? ¿Qué se ha puesto? ¿Destronados de ti o cómo va esto?
No, trabaja un poco, tío. Bueno, jarraituko dugu Número bestela. 1 tenemos a Lander, Lastotchapel, que nos viene de One Piece, de Monkey D. Garp. Eta hain daukagu Lasto Txapel, eta One Pieceetik Monkey D. Garp pertsonaia dakar. Está comiendo chisajoy. Ai. Vale. Promoción ¿Por? no pagada. Bai, eta gure horrengo partaidea, Because, yes. Because Wolf cosplay da, eta Genshin Impactetik, Rio, zelan egortzen da. Rio Thisley. Rio Thisley pertsonaia dakar. Número 2, Wolf Cosplay de Rio Thisley de Genshin Impact. Ah, este es el que decían que se parece a Vi del LOL un poquito, bastante. Bai, A ver, tiene un rollo. bai, suspiciously. Tiene un rollo a Bifosa. Pero me gusta. Muy guapo el diseño, ¿eh? Super chulo da, Bueno, pues... ¿qué pasa? Espera. Menos mal que paras esto. Es que la música no hay que la aguante, Mel. Intermedio. Ah, espera, que no es eso. Bueno, número 3, Arrate. Hirugarrena. Hirugarrena, mesedez. bai, eskerrik asko. Ba, gure hurrengo partaidea Kiki da, eta Saint Seiya animetik, Shaina de Ofiuco pertsonaia dakar. Oh, ¿pero Fiuco existe de verdad? Ofiuco, bai, Ah, venga, sube, sube. Ofiuco. Fuerte aplauso para Shaina de Ofiuco, en este caso Chiqui. Ofiuco es como la constelación malvada, ¿no? Como la roguelite esta. Bueno, behintzat Es como el Power koloreak Ranger eta verde, que nunca, siempre era dudoso. No, joder, no, que no, es broma. Vale, sí. Lo sabría si hubiera visto Saint Seiya. Ez dut ikusi. A ver, no he visto tanto como para saber quién es ahora mismo. Tengo que mirármelo. Vale, eta Cuéntate gure hurrengo partaidea, Sí, tenemos a Kumaruru, que nos Kumaruru. viene, ojo, del Expedition 33, Mael con el outfit de Francesita Baguette. oh la la, eta gure ¡Ulala, Mael! hurrengo partaidea, Kumaruru da, eta, bai, Expedition iruga... Ah, que tiene un pan de verdad, tú. Bai, ez, bagetarekin. Pues número 5. Número 5, bueno, barkatu. Eurrengo partaidea Ramubon da, eta 100 Line Last Defense Academytik Dakar Darumi Amemilla. Y con el número 5 tenemos a Ramu Boom, que viene de Darumi Amemilla del videojuego 100 Line Last Defense Academy. Ha sido ver lo del Expedition y me apetece hablar en francés. Oui, oh la la. No sé por qué, me han dado como el... Oh la la. Eta gure hurrengo... Y recuerda que el 667 no están. Oui, oui, oui. No están. Ez daude. Mon ami no están. Oh la la, je suis désolé. Es que Orduan, también está de Sole. gure hurrengo partaidea, bueno, elkarrekin datoz, ezta? Sí. Vale, orduan bikote bat igoko da, Asher eta Shiro, eta One Pieceetik datoz, Big Mom eta Charlotte Pudding pertsonaietik. Y nos suben juntos Asher y Shiro Azad de Charlotte y Big Man de ambos de One Piece, por supuesto. Ay, ay, muy bien. Gracias por robarme el gorro. ¿Me lo pones, por favor? Así se hace, discípula. Y bueno, siguiente participante tenemos a Death, que nos viene también de One Piece, en este caso de Shanks. Fuerte aplauso. Bueno, cuando pueda subir. Bai. Bai, txalo bero bat dederentzat, ze One Piece animetik Shanks pertsonaia dakar. Nos veremos más adelante, amigo mío. ¡Ay, madre, que me han bendecido, que aquí sí me contratan! ¡Espera, espera, que me voy contigo! Me han dicho que tienes un barco, ¿no?
Espera, que te salga la foto. この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に Que con las dibujantes no, pero contigo sí, ¿no? 海へ駆り立て Me da que tú me vais súper bien en tu tripulación, tío. Digo que no nos pasa nada. Mejor búscate la tuya y vive la gran aventura y busca el One Piece. Sí, pero a mí eso me suena, solo se lo has dicho a otro chico por ahí. A mí eso me suena de algo. グランドラインを目 No 指 sé si し es un anime o algo. 追い続ける。 Eso de busca la 世はまさ tripulación. に Bye, 大 One 海 Piece. 賊時代。 ¿Qué es eso? Kasu honetan, animen Ojo, ojo. saiaketiko Bueno, gara. aquí de un anime bastante nuevo. En este caso tenemos a Mute. Espera, no, Ez, no, ez, perdón, ez, ez, perdón, ez, perdón. que patinas. Va al revés, va al revés. Es un anime no nuevo Bai, e inacabado. kasu honetan, Soul Liter animetik, Maka es. Alban dakar irati, txalo bero bat. Eso es, fuerte aplauso para Kirigirati, que nos viene de Maka Alban, de Soliter. Ojo, que pone Maka Labarn, ¿eh? Maka Labarn, no, hor jarri du, a ver. Maka Labarn. Sabía yo que el error tipográfico iba a estar. Maka Labarn. Ha tardado en llegar, ha tardado en aparecer este año el error tipográfico. Pero siempre viene con nosotros, es un must. Oi, bai. Dicho esto, ahora sí que vamos con alguien que viene de un anime bastante nuevo, de hecho de 2025, Muten, que nos viene de Heisuke, el francotirador de Sakamoto Days. Vale, txalo bero bat, mutenentzat, ze Sakamoto Days animetik, Heisuke pertsonaia dakar. Ojo, bueno, nos pone su líder. Bueno, y ha llegado el momento que llevo esperando toda la tarde. Ah, bai. Va a subir mi discípula. Va a subir Keilala de Kita-san Black a tomar el relevo de la gran Gold Ship. ¡Fuerte aplauso para Kita-san! Nire lagomina da. Yo te hago entrega, tras mi retirada, del cubo de la victoria. Txalo bero bat. Se te mantiene la oreja. Esto para los que no vean Uma Musume, que serán casi todos. Esta chica es la mejor amiga de ella y mi discípula. También es amiga nuestra en la vida real. Sí. No lo estamos haciendo improvisado del todo, aunque lo parezca. Somos buenísimos, pero no tanto. Vale. Número siguiente, Gamara 14, Ugarrena. pero no es 14 porque son 12, porque faltan 2. Así que, 14 menos 2. Amabi. ¿Qué? Amabi. Ah, 12. Bai. Sí. Kasu honetan, Wicked filmetik, Galinda Aplan pertsonaia dakar, Aritzela, txalo bero bat. Número 12 para Aritzela de Galinda Aplan, de la película Wicked. Itxaron. Tostos. No sabía que teníamos celebrities, pero se ve que sí. Bai. Está ganando postín, ¿eh? Ariana Grande da, ez duzu Claro, ezagutu? sí, por eso. No quería decirlo porque igual tenía copyright o algo. A ver, el nombre. Pedro Pascal, Ariana Grande... Pero Pedro Zaga- Pascal es Zago- majo y todo el mundo sabe que no nos va a denunciar. Ja, bai. ¿Verdad? Pero Ariana Grande yo no la conozco tanto, no es mi amiga. Bi geraltitzen dira bakarrik. Nos quedan 2. Recibamos con un fuerte aplauso a Laida, que nos viene del universo Boku no Hero Academia de Katsuki Bakugo. Fuerte aplauso. Bai, txalo bero bat, Laidarentzat, ze Boku no Hero Akademia animetik, Katsuki Bakugo pertsonaia dakar. Vaya pedazo de granadas, tú. ¡Wow! Oye, Neno está trabajando, ahora está trabajando demasiado, Neno. Mira, como curiosidad, ¿vale? El último opening de Boku no Hero también lo hace Porno Graffiti. Y acaba igual, que empieza con el That Day Has Come, pero en otro tono. Gran homenaje, ¿eh? Bai, Está muy guay, ya te lo politia da. mostraré. Eta gure eskeneko partaidea, Ibe da, eta Zenleston Zero bideojokotik, Seth Lowell pertsonaia dakar. Y bueno, último participante de la pasarela, Cosmodel, Ivy. Venga, sube, Ivy. Cuando te presentas ya tienes que estar arriba, muy mal. Me tienes contento. Que nos viene de Seth Lowell, del Zenleston Zero. Baino begora. ¿Es mejor su cola que la mía? Bai. Sí.
¿Y la tuya dónde está? Disfruta. Soñé Está- con energian. La tuya ni se ve, o sea que mira tú. Eta belarriak erortzen ari zaizu. Cuidado. Baina, bat, bi, hiru, lau, Aquí. bost, sei, zazpi. Bueno, y con esto finaliza la pasarela Cosmodel y Bai. ahora Honekin ja pasarela bukatu egin da, eta bain epaimahaiak, bueno, pues beren eztabaidak izango dute eta se van a hacer sus cosas. bai, eta sus cosas erabakita de hartuko jurado, dute. ¿no? Cosas de jurado. Vale, Epaimahai ahora gauza. yo os voy a pedir que no vayáis porque, bueno, ahora viene la parte mala de la tarde, Bai, que es cuando cantamos nosotros. sentitzen dugu. Os toca tortura. Pedimos perdón. A ver, en realidad lo preparamos y todo, pero Ah, bai? sí, pero, bai. yo sí. Tú Bai. es que eres superdotada y no lo necesitas. Bueno, pues ahora sí, nosotros. Bueno, pues como todos los años lo decimos, seguro que todo el mundo sabe quién somos, pero hay gente que es nueva y todavía no sabe dónde se ha metido. Bueno, nosotros somos Full Metal Harmony, el grupo que se reúne una vez al año. Sí. El grupo que se reúne una vez al año para Mangamore. Bai. El dúo. Este año versión Horse Edition. Versión Uma Musume. Os vamos a cantar unos mini remixes de temas actuales, ¿vale? Vamos a... de series bastante... Las vais a conocer todas, lo cual pues yo creo que espero que lo agradezcáis. Y nada, esperemos que vaya todo guay. No hemos hecho prueba de sonido ni hemos preparado prácticamente nada, pero bueno, yo qué sé. Allí vamos. Somos bastante multifacéticos. Bai, bagara, multifacetikoak. Neno, ¿lo tienes? A ver, bueno, venga, pues empezamos. Bueno, antes de nada, empezamos con un mix del opening y el ending de To Be Hero X, serie que espero que hayáis visto más de uno porque está bastante chula. Y nada, pues Pues ala, guazen. vamos a darle caña, Deno, cuando quieras. I always knew where I stood. I try to be so good. Look at me now, I don't know how, but I'm a real hero. No hiding in the shadows, tied to strokes. I'm gonna make a splash to make this go. You gotta believe that I'm a free, so no hesitation. Picture your planet in this harmony. Jump into the night, take it from the double. Don't you miss the fight, just get the rock double. You gotta make a difference, you're moving with a purpose. I'm feeling my inertia, inertia, inertia. Step only, I will believe, I will believe. Step only, I will believe, I will believe. Keep dreaming. I got to be the hero, Yeah. I got to be the hero, Yeah. I got to be the hero, I got to be the hero. All my life they said that I was strange, but I knew that I could be the change. I'm still ain't down enough, not even close. Deeper, cover, spotlight, lava, the stars circle around your head. Nations of the ground you walk in. Better make it stop. From the beast in your beast, from the make it round. Could be I'm just a passing trend. You've got to read, cause it's not the end. Kill this destiny, not quite until you, but you could be into the void of sin. So it's hard to stop it. There's no nothing as a cook. Don't wanna play by the book. This might just happen once. Make your decision. Dare to believe, to become, for life. Lover, live real, lover. If you can dare to believe, to become, for life. Lover, live real, lover, for life. Ondo. Bueno, ¿no? Bai. Lehenengoa izateko, bueno, ondo.
A ver, recuerda que la siguiente tiene una cuentilla atrás, empieza un poco tarde. Vale, ¿no? egia, Es que cuando ¿sabéis cuando las canciones empiezan súbitas? En plan, Tak, ¡wow! tak, tak. Ya. Pues es complicado empezar, ¿vale? Eta gainera urdurina gaude. Bueno, ahora vamos con otro mix. Otra serie que está muy de moda. Bai, seguro baietza no que A ver, ezagutzen vamos a dar duzuela. un par de pistas rápidas, ¿vale? Estamos hablando de una serie que mezcla todo esto. A ver. Acción. Buena animación. Romance. Maitasuna. Amodioa. Espíritus. Espirituak. Alienígenas. Zeba. Un gato que es la turboabuela. La turborruca. Una señora de 60 años que parece que tiene 25. Tell me more. ¿Ahora te interesa? Pues obviamente hablamos de la serie Dan Da Dan. Bai, Dan Da Dan. Ezagutzen duzue? Y os vamos a cantar un mix de la segunda temporada, en este caso el opening a cargo de Aina Dienz y el ending a cargo de Wurtz. Así que vamos a ver si conseguimos entrar a tiempo. Así que, Neno, cuando quieras. Una chidoro te mamoritai. Yakume hikoku nate hime mo chuo. Urayami shimi no sekai ni mitsuketa. Sentimental na kobe. Dakizumetai, kokora de abarechaste moikana. Naru se chidoro te mamoritai. Yakume hikoku nate hime mo chuo. Urayami shimi no sekai ni mitsuketa. Sentimental na kobe. ¿Ya ves algo? Y vamos con el ending. Ne ima domote kimi ga kie ni naritasu moyo shite. Ne ima tokaste bai dekiru no daste oikote. Yoko nate goku tabete iru no ni chotto datte chodo aite iru no ni. Yoko nante yoke tabete iru no ni. Yo mo nai si tokaste. No kaste a nare. Aitai demo gojira si tokaste. Tokaste a nare. Nare nai nada kito de ai tokaste. Nikai taksin to ni serare nai. Nikai taksin ni no de ni shitai tokaste a nare. Nare nai nada kito de ai tokaste a nare. Aitai demo gojira si tokaste. Tokaste a nare. Nare nai demo kito de ai tokaste. Nikai taksin to ni serare nai. Nikai taksin ni no de ni shitai tokaste a nare. Nare nai tokaste yo. Veo y no. Es que, ¿Ves y no? bai, es que peluker hortzen ari zait. Denbora guztian. Barkatu, Listo. Que se supone que el ganso soy yo, joder. Veo. Me estás quitando el papel y me parece muy feo. Bueno, ahora me lo has quitado de verdad. Perdón. Vengo con retraso. Bueno, dicho esto, os vamos a cantar ahora algo que está muy de moda, ya lo hemos comentado antes. Vamos a cantar un pequeño mix de la película K-Pop Demon Hunters.
Y vamos a empezar con una de las canciones más bonitas y más tristes de la película. Vamos a cantar Free. Y la siguiente Por sorpresa. supuesto, yo soy Rumi, tú eres Ginu. Vale. Es lo que hablamos. Cuando quieras, neno. Dejamos de hacer el canelo. I try to hide, but something broke. I try to sing, couldn't hit the notes. The words kept in my throat. I try to smile, I was suffocating, no, but here with you I can finally breathe. You say you're no good, but you're good for me. I've been hoping to change, now I know we can change, but I won't if you're not by my side. What does it feel like every time I let you in? What does it feel like? I can tell you anything. All the secrets that keep me in chains and all the damage that might make me dangerous. You got a dark side, guess you're not the only one. What if we both try fighting what we're running from? We can fix it if we never face it. What if we find a way to escape it? We could be if we never face it. Let the past be the past till it's weightless. Oh, time goes by and I lose perspective. Your hope only hurts, so I just forget it. But you're breaking through all the parts of me that I thought were nobody could. And you're waking up all these parts of me that I thought that were for good. Between imposter and imposter, I've been lost inside my head. There's no choice and all these voices keep me pointing towards no end. It's just easy when I'm with you. Just the way you do. I don't trust you, but I want to. I can tell me my you. What does it feel like every time I let you in? What does it feel like? I can tell you everything. We can fix it if we never face it. What if we find a way to escape it? We could be free. We can fix it if we never face it. Let the past be the past till it's weightless. Oh, don't take my hand, it's What if we feel what you We can fix it if we never face it. Let the past be the past till it's weightless. Y después, pues no sé yo. Bueno, ya sin spoilers y después da pena. Después da pena. Da pena. Very much pena. Da pena, pero bueno. Pero podemos activar el Home Moon. Ahora sí vamos a sellar el Home Moon de verdad. Cantáis con nosotros, ¿no? Porfa. Porfa. Así, ¿no? ¡Vamos! Dale. I was a ghost, I was alone. Though I didn't guess okay. Given a throne, I didn't know how to live. I was the queen that I meant to be. I lived two lives, got to play both sides. I couldn't find my home place. Got a problem, child, 'cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. No make you stay. I'm not hiding now, I'm shining like I'm gonna be. We dream in a heart, we came so far now. I believe
wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now to finally live like the girl they all see. No more hiding, be shining like I'm wanna be. Venga! 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. Without moving, you're not together and growing. Gonna be golden. Voices, gonna be getting so broken. Gonna be golden. I'm gonna hide it, now I'm trying it like I'm gonna be. Oh, how a time goes with no life and who I wanna be. You know we're gonna be golden. We're gonna be going like giving us a morning. You know that it's our time, no fear, no life, that's who we're gonna be. Se te ha echado la peluca para atrás, parece el típico corte euskaldun, ¿eh? Bai. En plan, el cortecito por aquí. No soy Uma Musume, soy saldinesca. Bueno, dicho esto, si no habéis visto la película, la tenéis en Netflix, ponedla, está muy chula. Tiene bandas sonoras muy bonitas. Oh, bueno. Estrobo. ¡Estrobo! Vale, va. Eta ya... No hace falta que nos pongáis los aspersores, nos vamos en la siguiente, no pasa nada. ya, bukatzen Nos dugu ponen las eskenekin. luces aquí de echar gente, ¿eh? Bueno, Esto ya no lo necesito más. ¿esto ya no necesitas? Baina ez zu jan, mesedez. Espera, esta, nos queda una. Bai. Pero que no lo recojas, que lo recojo yo. Joder, me hace sentir muy mal. Ay, ¿qué es eso? Ez dakit. Ojo, hay un pendiente. Hay un pendiente. Hemos encontrado un arito Nonor falso. belarritakoren bat galdu du, hemen goian. Es de estos de que se ¿Un ponen pendiente? falsetes. ¿Alguien? Un aro plateado. ¿Tuyo? Tuyo. Un aplauso para Rumi, que se deja el pendiente. Y bueno, vamos a cantar el opening de Uma Musume, Cinderella Grey. A ver. Quizás sea la menos conocida de todas las que hemos puesto en el repertorio, pero hombre, a ver, venid así vestidos. A Y no ver, cantar vale. el opening de Uma Musume es un poco Criminal. criminal. Así que nada, el que queda, Neno, muchas gracias de todos modos por escucharnos. En nada, según terminemos, vamos con la exhibición Idol. Bai, honekin bukatzen dugunean, idol erakusketa bat izango duzue. Tenemos 5 grupazos esperando Bai. para darlo todo en el escenario y hacer, bueno, algo. Estos no cantan, sino que bailan. Bai. Es la otra faceta. Dantzan egite. Mira, si me pides bailar con los papeles ya me da un neu esguince y me ezin muero. dut, Bai, nire bai. Dicho esto, Neno, dale caña cuando quieras. Hagamos con esto último mix. And I miss you, bright old days. 遠くなって光はもうよ昔からいつも抱きしめて遠くなって私はもう心のやめる妄想が聞こえるなんての先端になって戻らないと笑ったそうか触れていた声はむしゃぶる糸踊れる物語のさすがを越えて生けるの好きなものも食べるその方色晴れと向かいて私が最後お祈りさせるEspérate, ay, espera, no, que nos están hackeando, arrete, no. Zer de hori? Zeo zer ulertzen duzu?
¿Esto qué es? Esta kit. Ay, no, lo he vuelto a hacer, he sido yo cuando me daba cuenta. Lo he hecho yo, perdón. ¿Abai? He hackeado la emisión. Yerina ponendo, listen to her howling though. Preparando atención, dinos el howling so. ¡Vamos todos, que esto te toca! Highway to la Desert Zone. Highway to la Desert Zone. 公式宣伝パイロットとしてテイクオフ。 Y muchísimas gracias, ahora sí que sí. Has visto el bis que nadie pidió, pero todos necesitaban. Nada, ahora en serio, muchísimas gracias a Mangamore por darnos la oportunidad, como siempre. Siempre dentro de lo que nos permite el tiempo, que cada año es más difícil, porque ya sabéis lo que es hacerse adulto y trabajar y eso, y no coinciden los horarios. Pero bueno, también, el otro día se me ocurrió, ¿sabes qué? Vosotros conoceréis a TK, el de Tokyo Ghoul, el cantante, el de las canciones de Tokyo Ghoul. Ah, bye. Vale. Siempre pone TK from Link Toshi Teshigure. No existe ese grupo, solo existió para la canción de Psycho Pass, pero el tío lo sigue poniendo. Pues nosotros somos Sander y Arrate from Full Metal Harmony, grupo que se reúne solo para Mangamore, así que es lo más exclusivo que vais a tener. Dicho esto, vamos con el Idol Fest. Bai, eta gure Que lehenengo cuidado, nos quieren partekideak- explicar ellas mismas. Bai. Así que el grupo era Time Wonder, ¿verdad? ¿Time Wonder era el grupo? Perdón, Wonder Time, bueno, casi. La mitad. Bueno, 50%. Para medio cerebro está bien, ¿no? Bai, hementxe dugu Wonder Vale, Time. pues Wonder Time, entiendo que sois... ¡Uy, va! ¡No, el escalón! Lo ha pasado, lo hice, os bufé. Ha pasado. Bueno, entiendo que vosotros sois el primer grupo de los 5, ¿no? Vale. Como ellas quieren explicaros de qué va el fenómeno Idol, un poco de lo que van a hacer, os dejo con Shiro, ¿vale? Que le damos el micrófono y os va a explicar todo ellas. Y a partir de aquí nosotros os dejamos con el Idol Fest y después ya deliberación del jurado. Un abrazo, chicos, os queremos. Para ti, Shiro. ¡Aplauso! Oli. No soy muy buena con el micro, pero explico un poquito. El Idol básicamente trata de covers de grupos de idols y tal, que normalmente son grupos japoneses. Y pues la gracia es un poco ir en el cosplay del personaje o en el cosplay del audio. La gracia es un poco ir en el cosplay del personaje o un poco como va el que canta las canciones. Y bueno, nosotros somos Wonder Time, que pues nuestro grupo consiste originalmente en un grupo de 5 personas, pero el día de hoy solo estamos 3 y estamos Ángela como Nene, Len como Emu y yo que soy Shiroru, que estoy como vuestra amigo del día de hoy. Esperamos que os guste mucho, aunque no estemos en el grupo completo, y que lo disfrutéis. Muchas gracias.継ぎはぎだらけの君との時間もそろそろ終わりにしよう。この糸ちぎるの色とりどり散らばるでしょ。ねえほらあの時のことば重ねた無駄な時間。この糸ちぎるだけ不揃いだね。笑えるでしょ。チクタクチクタク絵を描いてディンドンディンドン遊びましょう。チクタクチクタク結んで開いてディンドンディンドン。じゃあまたねほつれた糸がささやく。君よいっそいっそいなくなれ。変わらないこのままなら多分きっとなんてことない。少し軽くなるだけ。
Joder. ¿Estás bien, Siro? ¿No te has matado? Pues subo otra vez. Itzaike ezin zan gaizto, anda. Zelengo polike. Muy mala gente que nadie me ha dicho que tenía la peluca para atrás y no me había dado cuenta. New bai, o sea, No, pero la gente es súper malvada, tío. Qué mala gente. Qué mala gente. Solo se quieren reír de mí. Bai. Es normal. A ver, es verdad. ¿Sabes lo peor? Que es la comedia involuntaria es superior a la voluntaria. Ya. Dicho esto, vamos con otro dúo idol. En este caso, un dúo que aparte de bailar, nos va a cantar. Bai, eta hurrengo partaideak, partaideak erakusketa partaideak, bikote bat dira eta, dantza egin baita, abesten dute. Y bueno, pues son Nai y Lunar, así que juntas han dicho, pues así en plan, pensándolo mucho, un nombre muy rebuscado, Nai Lunar. Nai Lunar. Así que, fuerte aplauso para el dúo Nai Lunar. Txalo bero bat. Lo vais a hacer bien, tú ya estás caliente. Espera, prueba los dos. Probando. Este está más suave. Vale. Os vocaliza el chico, no os preocupéis. Sí. Vale, bien. Sí, eso te iba a decir. No suena, ¿no?
Gracias. Antes se nos ha olvidado presentarnos, pero somos Nai y Lunar y hemos hecho un remix de canciones de Morning Musume, que es un grupo idol de los 2000, y esperamos que os haya gustado mucho. Gracias, muchas gracias. Agur. Sí, es que estamos con esto todavía. Bueno, vale, pues nada, de segundo grupo pasamos al tercero, que en este caso de grupo vamos a individual, Vale. porque es una idol pues solista. Hay idols que van en grupo y hay idols pues, que son pues ellas mismas. Bai, osea, kasu honetan bera bakarrik dator. Así que bueno, tercera idol en este caso del Idol Fest de Mangamore 2025. Recibamos con un fuerte aplauso a Mai. Bai, txalo bera bat Mairentzat. No te he preguntado, ¿cantas? ¿Cantas o solo bailas? ¿Quieres? Sí, hombre, claro que puedes. Quiero intentarlo, sí. Faltaba más, toma. ¿Por qué no? Me he cantado en mi vida, pero bueno.無敵の笑顔でラスメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどさんさんと味噌で見えない秘密は蜜の味あれもないないないこれもないないない好きなタイプは相手はさ答えて誰かを好きになることなんて私わからなくてさ嘘か本当か知り得ないそんな言葉にまた一人落ちるまた好きにさせる誰もが目を奪われてく君は完璧で究極のアイドル金輪際現れない一番星の生まれ変わりその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれは完全な愛はいはいあの子は特別です我々は花からおまけですお星様の引き立て役 B です全てがあの子のおかげなわけないしゃらくさいネタに嫉妬なんてないわけがないこれはネタじゃないからこそ許せない完璧じゃない君じゃ許せない自分も許せない誰よりも強い君が誰もが信じ崇めてるまさに最強で無敵のアイドル弱点なんて見当たらない一番星をやっと知ってる弱いとこなんて見せちゃダメ試しにたくないとこは見せずに唯一無二じゃなくちゃいやいやそれこそ本物の愛得意の笑顔で沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で積むキャリアこれこそ私なりの愛だ流れる汗も綺麗なアブはルビーを隠したこのまぶた歌い踊り舞う私はマリアそう嘘はとびきりの愛だ誰かに愛されたことも誰かのこと愛したこともないそんな私の嘘がいつか本当になることいつかきっと全部手に入れる私はそう欲張りなアイドルとしたいねみんなのことちゃんと愛したいから今日も嘘をつくのこの言葉がいつか本当になる日を願ってそれでもまた君と君にだけは言えずにいたけどやっと言えたこれは絶対嘘じゃない愛してるMuchas gracias. Bueno, pues iniciativa espontánea y bonita de nuestras chicas del Idol Fest. Que bueno, que no es un concurso ni es nada, es como, pues, como nosotros, espontáneos.
Gente que tiene ganas de agradar. Luego está quien lo consigue y quien no. Nosotros obviamente somos del segundo grupo. Tenemos esto, el jurado ha dicho que suda y no lo sube. Bai, epaimaileak ez dute... Que no quieren subir. Emango eta geu emango ditugu sariak. Han dicho, uff. Qué marrón. A ver, yo espero que no sea por nosotros. Agian bai. Si es por nosotros nos disculparemos, si hace falta. No, en serio, si es porque simplemente no quieren o son tímidos o lo que sea, se acepta, ¿eh? O sea, ni es crítica ni muchísimo menos, por supuesto que no. Están en su derecho. Vale, orduan hasiko gara igual... A ver, yo he visto un montón de bolsas ahí abajo. Bai, a ver, la gente de la orga, antes de que metamos muchísimo la pata. Asistentes de dar premios. Nuestros asistentes, Mel, Yaiza, compañía, Ane, toda la gente maravillosa de Mangamore. Necesitamos todas las bolsitas que tenemos abajo. En premio. Habrá que darlas, digo yo. Necesitamos asistencia en premio. Vale. Sonia, sujétame esto, porfa. Yo también, todos perdemos orejas. A ver. Mira, ahora ni más gasto que va
Vale, pues ya tenemos todo casi preparado para dar los premios. Me han pedido, por favor, esto es de cara a los cosplayers que todavía estáis por aquí, participantes, que vayáis a cada uno a vuestro sitio, porfa, y que no estéis por el medio, que estéis sentados los que podáis, por favor. Si podéis no estar por el medio y demás, esperad un poquito que ahora enseguida llamamos a los ganadores. Toma. Recupera el poder. Vale, os sentáis todos, por favor. Cesarri. En plan golpe de estado, se No, sienten. vosotros no. A ver, cosplay partida Cesarris, A aquí ver, este Mercedes. No quería yo recurrir a esto, pero va a tener que mandar a Batman a que os extorsione. No me apetece tener que recurrir a cosas extremas. Y es que ricasco... Vale, ya están. Formales. Ya están formales, vale. Vale, y ahora por favor que suba el jurado. Vale, Gracias. jurado. Suban, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, venid por aquí. Ponéis por aquí en el centro. Que, hombre, que se os vea bien, jolín, que si no lucís vosotros, ¿quién luce? A ver, ahí por aquí en el centro. No, pero no os pongáis atrás. Vosotros aquí en el medio, aquí. Protagonismo absoluto del jurado. No, yeah. Ole. Muy mal, ¿eh? Perfil bajo no, ¿eh? No en Amorebieta. Hombre, señor Batman. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por controlarme la situación ahí abajo con los cosplayers. Se han puesto peleones, muchas gracias. Nada, no pasa nada, todo controlado. ¿Ha costado mucho juzgar? Pues sí, la verdad es que sí. Había ahí muchos muy parejos, de calidad y bueno, pero al final esperemos haber hecho muy buena elección. Estoy seguro que sí. Yo he visto un poco, me parece que habéis hecho una buena elección. Esto ya es una cosa personal. Y bueno, ¿os ha costado mucho en general hacer las cosillas? Nos ha costado un poquito porque han habido actuaciones muy divertidas y ha costado, Ha costado. Os molaba, además la actuación a vosotros, ¿no? Ponía en la biografía, con lo que claro, eso al final os da un poquillo en los feels, ¿no? Vale, bueno, ¿alguna cosa que aportáis y que habéis visto, algo que os haya gustado, así en especial, que os haya sorprendido? Vale, pues nada, dar las gracias a todos los participantes del concurso porque la verdad es que se han esforzado un montón y se merecen un gran aplauso y os invitamos al resto a participar en próximas ediciones, porfa. Claro que sí, que aquí no cobramos, no como en otros sitios, hombre. Y bueno, por último, te dejo para el final, pero bueno, ¿alguna aportación que me quieras decir? Bueno, quiero destacar la variedad de cosplays que ha habido aquí en este concurso de Mangamore, la verdad, porque hemos visto tanto de películas, de animación, de videojuegos y cosas como muy originales que hacía mucho tiempo que no veía. Entonces, me ha gustado mucho. Creo que ha quedado un concurso muy interesante y muy bonito. Me gusta mucho, muchas gracias. Un aplauso para el jurado, que la verdad que son geniales, son majísimos y además se lo han pasado bien, que es lo que queríamos nosotros. Así que, de momento todo va bien. Ahora vamos a ver, ahora viene cuando les hacemos daño a los cosplayers y ya les rompemos las ilusiones o los aupamos a los cielos. Bye. No os preocupéis, si se enfadan, la bronca para nosotros. Bueno, vamos a ir dando, os cuento, tenemos un montón de premios, vamos a empezar con la pasarela. Bai, pasarelekin hasiko gara. Tenemos 2 menciones especiales del jurado, Bai. una mención especial de pelucas, Olo. el peluca sabe. Ay, esa. peluca. Mención a peluca. Tercer premio de Cosmodel, segundo de Cosmodel, primero de Cosmodel y lo mismo para Cosmaker, tercero, segundo y primero. Igual. Eso pasarela. Zenba gauza. Orduan ¿Ha quedado claro? Aipamen berezi bi ditugu. Bai. Gero, bueno, edo lau. Gero, Cosmodel, Gero, hirugarren, bigarren Gero, eta lehenengo premio. Ila paindegi aipamen berezi bat, eta hiru Cosmaker, sari, bebai. Vale? hiru saria Cosmakeren txat, eta hiru saria cosplayeren txat. Urren Cosmodel gortean entzat. zeu bakarrik esten duzu. Me hago... ¿Te imaginas que presento conmigo mismo un año en euskera y en castellano? Me autocontesto. Vale, va, pues Podría caerme 2 veces. podrías caerte 2 veces. Eta gero cosplayean daukagu. Claro. Después tenemos mención del jurado sin premio monetario, digamos. Bai. Y luego tenemos mención con premio monetario de 50 euros. Luego,
2 premios grupales y 2 premios individuales. Daukagu bi aipamen berezi, bata aktuazioaren premio berezi, premio, aipamen berezia, Vale. gero taldeko bi premio eta bakarka beste bi premio. Vale. Así que hasiko gara pasarelaren Dicho esto, sariekin. vamos poco a poco, de menos a más, ¿vale? Como tiene que ser. Vamos con la primera mención especial de la pasarela. Importante. Pasarelaren lehenengo aipamen berezia. La primera mención de la pasarela es para Laida de Boku no Hero Katsuki Bakugo. Laida, Boku no Hero, Bakugo. No se escucha, pero no es culpa nuestra. Ahí está. Es culpa de los altavoces. Que viene, que viene. Que viene, Laida, que viene. ahí está. Si no, alguien de la hora que les dé un toque. Tú, que eres tú, que eres tú. No te duermas. Bye, bye. Ven por aquí, por favor. Epa. Ahí está. Y por favor, pasa para la foto, ¿vale, Bakugo? Ahí, a la cámara, mira, ¿ves la cámara? Ahí, esa chica. Aquí en el centro, por favor. Laida, aquí. Bai, erdian. Ahí, yo te sigo, mira, aquí a lo mío. Aquí, ¿ves? Vale, y quédate por aquí, ¿vale? Quédate aquí en una esquinita que luego hacemos foto de todos los ganadores, ¿vale? Quédate por aquí con nosotros. Segunda mención del jurado, Arrate es para... Eta bigarren aipamen berezia da Ariarentzat, Caballero Sagitario. Vamos con Aria de Sagitario con su armadura de Senseiya, que se lleva la segunda mención del jurado por la pasarela, en este caso Cosmaker. Pues por favor recibe el premio y para la foto, ¿vale? 2 pasitos, un pasito a la derecha, un paso a la derecha, ahí está. Itzel, atzerago, pixka bat atzerago. Pip, ahí, recula. Itzel. Vale, entonces es la sexta tabla. ¿Esa sexta tabla? Seigarren tabla. Seigarrena. ¿Cómo hemos estado contando nosotros? Nos contábamos 7, estábamos equivocados. No, estábamos... Era una doctrina falsa. Ir apartando nosotros. Vamos con la mención a el Peluca Zape. Vale, y la ipandegi aipamen berezia izango da... ¡Para Zagreo! ¡Roxe! Que se ha quitado el cosplay, pero la peluca la mantiene. ¡Vamos! Por favor, recibe el caluroso regalo de nuestro jurado. ¡Quédate para la foto! ¡Roxe! ¡Sexta tabla del medio! ¡Joder! Que no es tan difícil. Cuéntase. Roxe, más atrás. Que no es como cargar un coche, va, tira. Y dicho esto, estos son todas las menciones de pasarela y ahora ya vamos con el tercer premio de Cosmodel. Cosmodel, hirugarren saria. Eta... Pues tú me... Pero son del otro cosplay. Sí. Son las de cosplay. Vale, tercer premio de Cosmodel con 20 euros de premio en metálico. Se va para... Sí. Vale. Se va para... Ramu Boon de 100 Line. Para allá y en la sexta tabla. Del medio. Erdiko seigarren tabla. En el medio, sexta tabla, por favor, Ramubun. Más adelante. Un poco más, ahí para. Perfecto. Va bien. Bueno, vamos con el tercero, pero en este caso de Cosmakers, ¿vale? Tercero de categoría Cosmaker. Se lo lleva Pandástica del Archivo de las Tormentas. Cosmaker hirugarren saria. Prueba superada. Cosmaker tercero, vale. Vamos a ver Cosmaker tercero. Espera, no te entrevistamos. Bueno, ¿cómo llevas que te haya confundido yo con Mael? Bienvenidos a la secta de Sanderson. No sé si habéis oído hablar de nuestro señor. Yo me llamo Sander, ¿podría entrar en la secta? Vente. ¿Cuántos más? ¿Cuántos libros tengo que comprar para entrar?
Mistborn es autoconclusivo. Pero tú ganas algo con esto o solo es el orgullo? No, que no son unos libros muy buenos. Esto no es como Herbalife, no vas a comisión ni nada, ¿no? Vale. Me he asustado ya. Vale, ¿lo tenemos? Vale, listo. No, segundo de... Vale, va. No puede ser, se ha puesto en la tabla sin pedírselo. ¡Ay, Dios, te quiero, fantástica! We love you. Por aquí. Ah, qué hueco para uno más, hombre. Y en la secta también. Vale, pues ahora sería el segundo de Cosmodel, ¿no? Cosmodel Bigarren Saria. Segundo, por cierto, 75 brazos que se lleva la chiquilla, ¿eh? Nada de Ole, que ole. no lo he dicho. 30 euritos para el segundo premio de Cosmodel. Va ahí. Que recae en... Aritela. The Wicked. Wicked. De Glinda. Loading. Pero Ariana Grande no necesitaba dinero. Quedamos que era una celebrity. Ariana Bai. ¿Quién hace ruidos de delfín por ahí? ¿Delfín? No sé, hay como un silbato raro por ahí. Alguien está haciendo cosas raras y no soy yo y no me gusta. Vale, vamos ahora con el segundo de Cosmaker. Vale, Cosmaker Bigarren Saria. Galardón que otorga 100 euros en metálico más toda la bolsa. Obviamente la bolsa tiene cosas, no está vacía, no es para que guardéis cosas. Que no, que está vacía es para que compréis en el Artisale a todos los artistas locales y la llenéis de cosas bonitas. Promoción. No, es mentira, tiene cosas ya. Pero también podéis comprar en el Artisale. Vale, tasari hau izango da Bantasarentzat beralestrazarekin. Segundo premio Cosmaker, Alex Traza de World of Warcraft. Que va a venir volando al escenario. Ole. Astiro, baina badator. Poco a poco. Vale, sí. Ahí. Y aquí tenemos a la verdadera madre de dragones. Bai. ¡Ay! Adarrean jarri diote. Quédate por aquí. Va, se está haciendo aquí ya. Bueno, espera. No, derecha. Más adelante. Ahí. Bien. Llevábamos un rato bien ya. Acostado. Bueno, vamos con el primer premio de Cosmodel. Vale, Cosmodel lehenengo saria orain. Que otorga 50 euros en metálico más lo que hay dentro de la bolsa, que podría ser un barco o una caja. Edo, bai, kutxa bat. Vale. Primer premio de Cosmodel recae en Arrate. Wolf Cosplay bere Genshin cosplayarekin. Que no se lo cree. Sí, voy, dime. He de decir que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, jurado. He de decir que muchísimas gracias a todos los que me han dado ánimos. He estado con este cosplay, lo acabé literalmente hace 2 días, todos estos malditos guantes y demás, y de verdad, Hellverse, os quiero. Pues muy bien, quédate por aquí, por favor. Nos quedamos. Sí, claro, la foto también, importante, sí. Un poco más a la derecha. Adiós. Ha perdido. Bueno. Y se desmembró. Vale, quédate por aquí, por favor. Vale, vamos con el primero de pasarela Cosmaker. Cosmaker lehenengo saria orain. Premiazo de 125 euros más el contenido de la bolsa, que es el juego del programa, un pasapalabra Kutxa maravilloso misteriotsua. de anime hecho por nosotros para que disfruten. Es mentira todo, solo hay merchandising. Y el primer premio, dejo de marearle, ya no sé ni dónde estoy mirando, llevo un rato mirando para atrás, ya da igual.
Comedia involuntaria de nuevo. Bai. Va para Dorate. Cintia Cubillo bere sakizo. Con la chica fresa. Chica fresa. Cintia Cubillo, chica fresa de Sakizo. Bueno, oin ja cosplaya kendu du. Ay, ya no es la chica fresa, ahora solo es Cintia. Ahora solo es una chica. modista. Ahora solo es una cosplayer de alto nivel. Txalo beroan. High value cosplayer. Muy bien, Cintia, ¿cómo se nota que vienes todos los años? Joder, así sí. Ole. Así me gusta, cariño. Osondo. Hala, y con esto la pasarela finiquita, chavales. Bai. Dicho esto, tenemos a los premios del cosplay normal, de toda la vida, del Cosplayak clásico. edraren saria ditugu orain, eta hasiko gara aipamen bereziekin ere. Vamos con la mención del jurado, que recae, no sé si dentro de la bolsa hay un bocata de lomo, pero se lo lleva Esmeralda. Bai, Esmeralda. No, Esmeralda, tú. No mires Sube, para atrás. Sofía. ¡Eres tú! ¡Ya! ¡Eres tú! A ver, es que les hemos dicho... para atrás. ¿Pero por qué miras para atrás? Les hemos dicho que tenías hambre y pues han dicho Merchan. Bocata de lomo. ¡Tira para allá! ¡Hala! ¡Ay, pobre! ¿Ves? Pero mira cómo controla, ¿eh? Reina. ¿Cómo que nota? Se come el escenario. Esta chica... ¡Hola! Vale, aquí hay más profesionalidad de la que yo pensaba. Vaya. Sabe cosas, ¿eh? Yo la última vez que intenté hacer eso acabé en el suelo y sin pantalón. Yo sin pierna. Y sin oreja. Vale, eta hurrengo aipamen berezia. Ojo, esta mención es por algo, es por la actuación. Bai. O sea, Mención antes- especial antes a era la actuación de cosplay, ¿vale? Bai. 50 euritos que acarrea esta mención, que se lleva el bueno de... Shadow Venus con el Don Carnage. Mr. Furro, que se lleva la mención por la actuación. Enhorabuena. Foto. Vale, vamos ahora segundo. A ver qué tienen preparado. Urrengo saria. Bueno, vamos ya al tocino, a lo bueno. Al tocino, a lo de untar. Al jabugo, al ibérico. Goxo. Segundo premio grupal, 250 euros. Ahí esna. Que te sirven para comprar un montón de hamburguesas, ¿eh? Bai, kasu honetan, cosplay taldearen bigarren saria doa. Damos incertidumbre, el premio es para... ¡Las Handtricks! Habéis sellado el Honmun. Y os lo podéis gastar en dados de rol, en juegos... Bueno, pues de esta nos vamos al segundo individual, ¿verdad? Vale, y aquí, ojito que ya nos estamos jugando ya las alubias. 150 euros que se va a llevar a su casa. El aplauso y el reconocimiento de este jurado y del público. Segundo premio individual Bai, de Mangamore cosplayaren 2025. bigarren saria, bai bakarka. No lo dilatamos más. Loa Belladona con su espiritista del diablo. Loa. Sube aquí, Loa. Muy bien, así me gusta la pose. ¡Poderosa Loa!
Vamos, ¿qué tenéis preparado? ¿Grupal? Primer grupal. Bueno, a ver. A ver, no te voy a mentir. A ver. Y garrantzitsua da, ¿eh? Esto es importante. Son 300 euros, mi reconocimiento eterno y un beso. Norena, zeure? Mío. Si quieren. Si quieren, son 2, mínimo. Grupal. Egia. Premio grupal de Mangamore 2025. 300 euros en metálico más el merchandising, más todo el reconocimiento de haber ganado todo un concurso grupal en un salón como este. Va para Arrate. Redoble eta Destronados Plus. Hades y Hércules. Que se lo tenéis. Bendición, Hércules campeón, parte favorita en las encuestas de opinión, ¿no? Bye. Qué bombón, qué gran corazón. Éramos nadie. 0-0. Ahora es un héroe. Y con esto se llevan el pedazo de premio. Vale, ¿sabes lo peor? Que yo a Rubén le conozco desde hace muchos años. Vale. Claro, yo antes cuando le he visto refilón digo, joder, cuánto he ido al gimnasio, loco. Que si está mamadísimo, no, que va, que es un traje. Digo, joder. Dena músculo da. Ojo, el traje está guapísimo, Bai. pero claro, mi primera impresión ha sido, madre mía, el presbanca. A ver, urrunetik ematen du benetazkoa dela. Zoriona. ¿Quieres el beso, verdad? A ver, has prometido beso. Muchas gracias a mi amiga Hola. Muchas gracias a todos y especialmente a una amiga que tengo ahí que mañana es su cumpleaños. Felicidades. Buenas, chicos. Ahí está, haciendo el hibiri, como siempre. Cuidado, cuidado. Ojo. Ya. Igual les dejamos hueco. No sé por qué me acabo de acordar muy fuerte de cuando está con las zapatillas Pena y Pánico. Cuando está con las zapatillas de ¡y tú llevas puestas sus porquerías! Y dice el otro cuando sorbe, ¿quieres? Espectacular, ¿eh? El Dugara. Y por último, pero no menos Azkenengo importante, tenemos el individual. Ojo, pasea, por como favor, si fuera cógelas. boxeo, la velada de Ibai 2025. Se hace en Amorebieta y no lo sabíamos. Un aplauso para él, por favor. Azafata Deluxe. Vale, orduan, a ver. Y el premio individual que trae, ojo, 200 euros. Bai. Un menú, cena o comida para 2 personas en Baita Beru. Afari En Taberna bat. Baita Beru. Afari bat Taberun, toma ya. Ancheta Taberna, perdón. Bueno, que es bai. el nombre. No, Taberu es el cocinero. Ancheta Taberna es el local. Barkatu. Es que. Y un tatuaje valorado en 200 euros. ¡Hala! En Akerbeltz a tu estudio, de cargo de Deiche San Vicente. Tatuaje bat de bai. Y todo esto se va a llevar. Redoble de tambores. La persona. Cosplayeko lehenengo saria da. Lo vamos a decir, ¿verdad? Bai. ¡Puchi Cosplay! Cosplay! ¡Reina! Se va a morir. Bye. Se va a morir. Se va a morir. ¿Sabes por qué? Porque sabe que se va a comer todo Gonzalo y no va a probar el menú. No seas mala persona. Que tiene un préstamo. Yo también y no me Está dan casada nada. con el banco. Se merece una ola. Y bueno, con él, ven aquí, un abrazo o algo, ¿no? Bueno, y con esto vamos a hacer una foto grupal. Vamos a intentar meternos todos más o menos en la foto. ¿Vale? Todos los ganadores, decimos los bajitos delante, los altos detrás. Como toda la vida. Ale, el cartu pizkatxo bat gehiago, que haya amor aquí, por favor. Bai, txalo bero bat sari deus guztientzat!
A ver, es que has besado a Hades. Estoy muerto, he besado a Hades y soy azul. Bueno, va, pues honekin ya bukatu Yo eginda voy a cosplay preguntar lehiaketa. qué viene ahora, porque sería interesante poder decirle a la gente que hay en el escenario después de todo esto, porque algo habrá. Uste dut kontzertu bat dagoela. Yo creo que también, pero quiero la información correcta. Bai, Claro, a ver. claro, habla. Una cosita. Sí, lo que quieras. Nada, que quería, además de agradecer al jurado y a toda la gente que ha venido, por favor, quería especialmente este premio se lo quiero dedicar a mi padre. A mi padre. ¿A tu padre? Sí. Muy bien. A ver, ¿tú también quieres hablar? Bueno, y muchas gracias, por supuesto. Otra vez otro fuerte aplauso por favor para nuestro jurado. Sí, por favor, que han hecho aquí un trabajazo. Han venido con pedazo de cosplays, que yo sé que cuesta venir de viaje. Y bueno, tenemos aquí a este señor que está deseando quitarse el Kevlar. El pobre hombre, muchísimas gracias. Yuko, Exion, Madoka y Asier. ¿Alguna cosa que queréis por cerrar ya? ¿Algo que decir o lo dejamos así? Damos las gracias todos. Es que ha sido muy emocionante, así que con las lágrimas de los cosplayers, con su alegría, con el buen rollo que hay aquí, yo creo que es el mejor cierre. Pues claro que sí, por supuesto, así me gusta. Buen rollo entre todos y de verdad os agradezco muchísimo haberos tenido aquí. Espero que hayáis estado cómodos, que os hayamos tratado bien. Espero que hayáis tenido agua y demás. Y bueno, pues encantado de teneros siempre que queráis. Vale, aquí tenéis vuestra casa, chicos. Ya lo sabéis, ¿no? Es que ricasco zeu Bueno, a ti etortzagatik. te- Plazer bat luego izan nos da. tomamos unas cervezas, pero que puedas moverte. Vale, Asier. Nada, pues muchísimas gracias. Os dejamos aquí con la siguiente actuación del escenario. No sabemos exactamente qué es. Bai, ahora os lo bai. decimos. ¿Lo tienes? Sornotzako orkesta municipalaren kontzertua daukazue orain, O sea, así que hortxe jesarrita mantendu, Espera, ¿vale? espera, ¿me estás diciendo que después de todo esto va a haber un concierto de verdad? De verdad, de la buena. ¿De la orquesta de Benetazkoa, Amorebieta? Bai, benetazkoa. O sea, ¿Con no como gente que sabe de nosotros. música? Bai. Zoriones. O sea que entonces nosotros éramos los teloneros, me gusta. Bai. Perfecto, pues nada, os dejamos con la orquesta de Amorebieta, chicos, y nosotros estaremos mañana por aquí con el karaoke y demás cosas. Bai. Mangamores son 2 días y nada, chicos, hasta luego y gracias. Esperamos que hayáis pasado un buen rato, ¿eh? Bai, Nos despedimos. eskerrik asko etortzeagatik Un abrazo. eta beti arte.